Ya tenemos cosidos los dos laterales, ¿vale? Os vamos a enseñar cómo han quedado. Sería uno de ellos, ¿vale? Veis que la costura no se nota nada. Si tiramos pues un poquito, quizás, pero vamos, prácticamente nada. Y en el otro lado igual, ¿vale? Ya los tenemos cosidos los dos. Y ahora lo que vamos a hacer es coser la parte de abajo del cojín, ¿vale? La parte donde no va a llevar la cremallera. Entonces, os digo, por tema de comodidad, ¿vale? Vamos a coser la parte de abajo, vamos a coser el cierre del cojín, ¿vale? Las dos espiguitas que se han formado en la parte de arriba del tejido cuando hemos cerrado los puntos, ¿veis? Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra del punto de cesta, que se ve un poco más irregular porque el punto de cesta está como encogido, y cuando cerramos, que hemos cerrado tejiendo todo el derecho, pues se ve un pelín más irregular. Pero para coserlo nos va a ser más cómodo coger esta parte, ¿vale? Luego en la parte de abajo, que es la del montaje de puntos, ya coseremos la cremallera, ¿vale? Pero primero lo que vamos a hacer es coser la parte de arriba. No tengo ahora mismo, si tuviera un cabito, me hubiera dejado un cabo largo en el cierre, pues me hubiera servido, ¿vale? Pero como no tengo ninguno, pues voy a meter un cabo hacia arriba por la costura, ¿vale? Para no hacer nudo, ¿veis? Meto la aguja por los nuditos que están dentro de la costura hacia la esquina. Vale. Ahí, lo dejamos ahí, ¿vale? Y si queréis aquí, pues podemos asegurar un momentito para que se quede fijo el hilo y hacer un pequeño nudo, pero sin hacer un nudo con la mano que se queda muy grande. Entonces pasamos el hilo y antes de terminar de pasarlo, metemos la aguja por el bucle que se queda. Espera, que se me han pasado los pelillos, unos más rápido que otros. Ahí, ¿vale? Por el bucle que queda metemos la aguja y ya tiramos. Y ahí se queda nuestro hilo asegurado, que por más que tiremos, pues no se escapa, ¿vale? Como aquí no tenía nudo, pues una forma de comodidad a la hora de ahora coser, no tener que estar pendiente de que no se escape el hilo. Vamos a coser esta parte por la parte del revés. Normalmente nosotros siempre cosemos por el derecho, pero para coser esta parte del cojín, pues queda mejor por el revés. Entonces, pues vamos a hacerlo por el revés directamente y sin problema, ¿vale? Mira, vamos a ir, os voy a ir explicando cómo hacerlo, ¿vale? Y ahora os digo cómo cuadrar, porque como sabéis aquí no tenemos el mismo número de puntos que en este lado, porque para que nos ocupara lo mismo el tejido, en la parte del punto de cesta, como se encoge, hemos tenido que echar más puntos. Entonces, a la hora de coser hay que tenerlo en cuenta, porque no podemos ir cogiendo un punto de un lado y un punto de otro, porque si no se nos va a quedar cojo. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Y nos vamos a fijar en la cadenita de cierre, ¿vale? Le llamamos cadenita de cierre a la espiga, esta, ¿la veis? Que se forma, esta es una V, la siguiente V, la siguiente V, ¿vale? Que se forma cuando cerramos. Entonces, de las dos patitas de la V, nosotros vamos a coger la que está más hacia adentro, más hacia el hueco que vamos a ir cerrando, ¿vale? Eso en los dos lados. En este lado sería esta, ¿vale? Y en el otro lado, en el lado de frente, sería esta patita, ¿vale? Veis que tiene la V una y otra, pues de las dos vamos a coger la que está más hacia adentro y simplemente pasamos el hilo, ¿vale? Vamos a irnos a la siguiente de cada lado. Vamos aquí, la siguiente V sería esta de aquí y la que tenemos que coger es esta patita, que es la que está más hacia adentro. Y en el otro lado, pues igual, tenemos la V, que es esta, y cogemos la parte de más dentro, ¿vale? Si veis, tenemos el hilo aquí, nos vamos enfrente, ¿vale? Lo voy a hacer movimiento porque si no, con tanta explicación no vais a ver cómo es.
lo metéis en la parte de dentro y en la parte de dentro, ¿vale? Simplemente una forma de ir de un lado a otro, no hay mucho problema. Vamos a hacerlo una tercera vez para que lo veáis y ahora os digo cómo vamos a ir compensando, ¿vale? ¿Veis? En una y en otra y tiramos del hilo. ¿Qué pasa? Que lo que hemos dicho, que aquí tenemos en este lado del punto de cesta tenemos más puntos que en el otro. Entonces vamos a hacer una cosa, cada 3 puntos más o menos vamos a hacer, repetimos en el mismo sitio, en vez de irnos a la siguiente V, que sería esta, nos vamos a meter en la misma V, en la parte que está a punto G6, no avanzamos, ¿vale? Y en la parte de enfrente sí nos vamos a la siguiente V y avanzamos un punto, así vamos a ir compensando. Entonces vamos a hacerlo esta vez y ahora volvemos a hacer. Más o menos es una regla, pero que nos va a cuadrar a lo mejor exactamente. Vamos a irnos ahora sí al siguiente y al siguiente, al siguiente y al siguiente. Ya lo hemos hecho 2 veces, ¿vale? Y ahora en la tercera vez nos metemos en el mismo, en vez de irnos al siguiente, nos metemos en el mismo y en esta parte sí nos vamos al siguiente puntito. De todas formas, si vais viendo que necesitáis hacerlo más veces, lo de meter en el mismo punto aquí y en el siguiente aquí, pues lo vais haciendo un poquito más. Vamos a seguir cosiendo con esa dinámica para que lo veáis, para que lo vayáis viendo un poco, ¿vale? Os lo dejamos puesto, pero no nos vamos a poner toda la costura porque es un poco repetir lo mismo. Entonces sería en uno en el siguiente y en el mismo y en el siguiente, ¿vale? Uno en el siguiente y en el siguiente, el segundo en el siguiente y en el siguiente, y ahora toca en el mismo y en el siguiente, ¿vale? Eso, pues voy a terminar de coser toda la hilera y os enseñamos cómo queda por el derecho. Vale, ya hemos cosido y rematado el hilo, ¿vale? Y para que veáis cómo queda, bueno, para rematar el hilo lo único que tendréis que hacer es al final, ¿vale? Imaginaros que este es el hilo de la costura, os lo voy a hacer para que lo veáis. Si este fuera el hilo de la costura y yo acabara de terminar de coser, me meto más o menos en el mismo sitio, paso la aguja y en el buclecillo, antes de que se quede el hilo pegado, meto el hilo como hemos hecho al principio y aseguramos. Y una vez asegurado, nosotras nunca cortamos a ras del nudito, entonces siempre lo que hacemos es a lo largo de la costura esconder el hilo, ¿vale? Igual que hemos hecho para meterlo, pues lo mismo para esconderlo. Ahí, ay, se me ha enganchado con el hilo tan gordo y la aguja tan gordita. Ahí, ¿vale? Y una vez que lo tenemos escondido todo un tramo, pues ya sí podemos cortar, ¿vale? Y ahora sí os voy a enseñar cómo ha quedado la parte de abajo, ¿vale? Pues nada, se ve las dos onditas, se ve como un pequeño adorno, entonces se ven las dos onditas de cierre, como hemos cerrado por el revés, pues por el derecho se ve una onda, se ven las dos onditas de cierre y en el centro pues la costura. Pero realmente eso, no se nota prácticamente nada y se ve como un pequeño adorno.